Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre Jane Eyre. Jane Eyre es una novela que fue escrita por Charlotte Bronte y es una de las novelas más famosas de la literatura inglesa. Fue publicada en el año de 1847 bajo el sello editorial de Smith Elder & Company. Charlotte Bronte nació en el año de 1816 y falleció en el año de 1855. Es una de las tres hermanas más famosas de la literatura inglesa, que son Charlotte, Emily y Anne Bronte. Ahora, hay un dato bastante interesante. Ellas nacen en los años 1800, en donde las mujeres no tenían muchos derechos y la verdad no existían muchas escritoras mujeres que estaban firmando las historias con su nombre. Así que cuando se publica la historia de Jane Eyre, inicialmente se llamaba Jane Eyre, una autobiografía, pero se publicó bajo un seudónimo, el seudónimo de un hombre. Se atribuyó esta obra a un escritor apellidado Makepeace porque fue uno de los principales defensores de la novela Jane Eyre. ¿Qué fue lo que después sucedió cuando se revela que la escritora es Charlotte Bronte? Bueno, ella le dedica la segunda edición de su libro porque había sido uno de los principales defensores de su novela cuando recién se publicó la primera edición. Como siempre, tenemos que empezar ubicándonos en tiempo y lugar. Sucede a inicios de los años 1800 esta historia, que es protagonizada por Jane Eyre. ¿Cuál va a ser el primer lugar en donde nos vamos a situar en la historia de Jane Eyre? Es una mansión que se llama Gateshead Hall. ¿Por qué es que ella está viviendo en esa mansión? Jane Eyre ha quedado huérfana. Y el señor Red, que es el hermano de su madre, tomó la custodia de la niña y le está criando como si fuera su tutor. Pero ¿qué va a pasar? El señor Red va a fallecer y va a quedar bajo la custodia de la señora Red, que es evidentemente su esposa. Si bien la señora Red le había prometido al señor Red que la iba a cuidar como si fuera su propia hija, apenas muere el señor Red, Jane Eyre solamente va a sufrir maltratos y humillaciones por parte de la señora Red. Cuando ella, siendo muy pequeña, tenga el conocimiento de que ese no es el trato que se le debe dar y levante su voz para pedir un trato justo, va a ser enviada a un orfanato llamado Lowood, porque la señora Red no solamente no la quería, sino que en verdad quería deshacerse de ella. Entonces, la pequeña Jane Eyre va a ser enviada a este orfanato. Lowood es la institución a la cual ha llegado Jane Eyre y es una institución que funciona a base de donaciones. Hay personas muy malas dentro de esta institución. Cuando ella logre hacerse amiga de una niña que se llama Helen Burns, finalmente la niña, por las condiciones en las que vive, va a terminar falleciendo de tuberculosis. Pero antes de que ella fallezca, va a lograr transmitirle a Jane Eyre muchísimos aprendizajes y enseñanzas que van un poco más allá de la vida terrenal. Esta pequeña Helen le va a enseñar a Jane acerca de la fe cristiana. Y anoten eso porque va a ser muy significativo esta enseñanza de la fe cristiana muchos años después. Así que anoten ese dato. Ahora, no todos en Lowood son malas personas. También está la señorita Temple. ¿Cuánto tiempo va a pasar Jane Eyre en esta institución? 9 años. 6 como estudiante y 3 como maestra. Ahora, la señorita Temple, que la había acompañado durante todos estos años, finalmente se va a casar y va a dejar la institución. Así que cuando eso pase, Jane Eyre va a sentir que ya no hay nada que la ate a Lowood. Así que va a decidir aceptar un trabajo como institutriz. Jane Eyre acepta un trabajo como institutriz en la mansión del señor Rochester. Ahí va a conocer a la señora Fairfax. Quien es ella es la ama de llaves. Y ella, o sea, Jane, va a ser la institutriz de una niña aproximadamente de 8 años que se llama Adele. Así es como va a empezar a trabajar en la mansión del señor Rochester, al cual no conoce porque el señor casi nunca está en su casa, siempre está atendiendo negocios en la ciudad, en otros lados. Así que ella, sin conocer a su jefe, solamente coordinando con la señora Fairfax, es que va a empezar a trabajar en la mansión. Se va a llevar muy bien con Adele, le va a enseñar muchísimas cosas, pero va a empezar a darse cuenta de que en la mansión hay cosas raras. Y lo que van a tratar de decirle es que hay como un fantasma o como que hay un espíritu de una ama de llaves que se volvió loca y por eso se escuchan ruidos y se escuchan golpes en los pisos superiores.
Y bueno, Jane Eyre medio que no va a terminar de estar convencida de que son situaciones paranormales las que están sucediendo, pero lo va a dejar ahí. Un poco asustada, sí, porque a nadie le gusta vivir en una casa donde de la nada se escuchan gritos y golpes, etc. Pero va a seguir con su vida y va a tratar de no prestar atención a estos ruidos extraños. Va a llegar el día en que finalmente Jane Eyre conozca al señor Rochester, que es su jefe. Se van a llevar bien, se van a caer bien, no es que vaya a haber ningún tipo de problema entre ellos, pero siempre va a estar esta relación de jefe-empleado contratado. Y siempre se va a mantener todo con muchísimo respeto. Ahora, va a suceder que el señor Rochester va a tener invitados en la casa un tiempo después de que ya haya conocido a Jane Eyre, y va a llegar una señorita que se apellida Ingram y supuestamente le van a decir a Jane Eyre que es el interés amoroso del señor Rochester. Y ahí es cuando Jane Eyre se da cuenta de que como que siente celos de esta señorita, y es así como va a descubrir que está enamorada del señor Rochester. Van a haber idas y vueltas del señor Rochester a la mansión. Jane Eyre siempre va a estar en la mansión, educando a Adele, que es la niña de aproximadamente 8 o 9 años que vive en la mansión. Y finalmente, entre idas y vueltas, Jane Eyre va a asumir que el señor Rochester se va a casar con esta señorita Ingram. Pero al final, en unas idas y vueltas, el señor Rochester le va a confesar que ya pues se tiene que ir porque supuestamente se va a casar. Jane Eyre va a terminar confesando que está enamorada de él. El señor Rochester le va a decir que él también está enamorado de ella y le va a pedir matrimonio. A lo cual Jane Eyre va a aceptar. Sin embargo, una vez que acepta, el señor Rochester va a querer llenarla de regalos y de cosas porque obviamente el señor Rochester es muy adinerado. Sin embargo, Jane Eyre no lo va a querer recibir porque lo va a sentir un poco extraño. O sea, hasta hace unos días era empleada del señor Rochester y ahora como se va a casar, la quiere llenar de obsequios. Entonces va a ser un poco medio raro. Pero finalmente Jane Eyre va a empezar a adaptarse a esta vida de ser la pareja del señor Rochester. Pero ¿qué va a suceder? Cuando están a punto de casarse va a aparecer un hombre de la nada y va a decir que conoce un impedimento para que ellos dos se casen. ¿Y cuál es el impedimento? El impedimento es el que el señor Rochester está casado con otra. ¿Y se acuerdan de todas esas voces y ruidos y golpes que les dije que se escuchaban en los pisos superiores de la mansión? Bueno, no son ningún fantasma, sino que son la esposa del señor Rochester que está encerrada. ¿Y por qué está encerrada? Porque la señora lamentablemente tiene problemas mentales, es una paciente psiquiátrica. En los años 1800 no existía avances en la psiquiatría, o sea, simplemente encerraban a la gente que tenía estos desórdenes y obviamente no existían tratamientos. Entonces, lo que le cuenta el señor Rochester a Jane Eyre es que cuando él se casó con esta señora, no se le informó que tenía ciertas tendencias psicópatas o bueno, tendencias o problemas psiquiátricos y que finalmente la enfermedad de esta señora se degeneró tanto que ya ni siquiera podía tener una relación con otros seres humanos. Es más, trató de matar a Jane Eyre, esa señora, una noche. Entonces, Rochester le cuenta a Jane Eyre que esa mujer que la habían tratado de convencer de que había sido una alucinación cuando la trató de matar a ella, le confiesa que en verdad es su esposa, pero que no tiene ningún vínculo con ella hace muchísimos años porque ni siquiera se casó, por así decirlo, verdaderamente enamorado. Y ahora la señora es un paciente psiquiátrico que está encerrado en las partes altas de la mansión. Y le propone a Jane Eyre, el señor Rochester, mudarse a Europa con ella y convertirse en el mejor esposo que ella podría tener en su vida. Pero, ¿se acuerdan que les dije que había recibido de Helen la formación cristiana? Bueno, para Jane Eyre, el matrimonio entre un hombre y una mujer frente a Dios es hasta que la muerte los separe. Así que Jane Eyre va a hacer toda una apología acerca de lo que es correcto y va a decidir no casarse con el señor Rochester por más de que estaba enamorada de él, porque considera que no es correcto ante los ojos de Dios. E incluso usa una frase en donde dice que si lo correcto fuera fácil, entonces como que, ¿cuál sería el objetivo de Dios? ¿No? O sea, ¿cuál sería el objetivo de Dios para tu vida si es que te va a poner las cosas tan fáciles? Y ella va a decidir no casarse con el señor Rochester y huir de la mansión. Jane Eyre va a huir de la mansión del señor Rochester y lo va a hacer en un carruaje que la va a llevar a un pueblo prácticamente desolado que se llama Whitcross.
Ahí ella va a pasar bastantes penurias durante los primeros días porque no tiene muchos medios económicos para poder hospedarse en algún hospedaje o tampoco alimentarse adecuadamente. Es así como después de un par de días va a desfallecer frente a una casa, digamos, de una familia de clase media. ¿Qué va a hacer la gente de esa casa cuando ve a esta pobre muchacha tirada prácticamente en la puerta? La va a coger, la va a alimentar, va a hacer que entre en calor, porque obviamente en Inglaterra el invierno suele ser mucho más crudo que en los países latinoamericanos, en la parte costa, que es donde yo vivo. Entonces, sí, el clima en verdad puede ser un gran problema en Inglaterra y Jane Eyre sufre todas las consecuencias de estar en un clima frío. Cuando se logre recuperar, el señor Rivers, que es el que vive en esa casa, que es un clérigo, le va a preguntar cómo es que llegó ahí. Jane Eyre va a usar un alias, va a tratar de no dar muchas explicaciones, pero el señor Rivers y sus hermanas se van a dar cuenta de que es una chica muy educada, con una formación intelectual bastante buena. A ver, ella era institutriz. Entonces el señor Rivers le va a decir que hay una señorita muy adinerada que ha querido abrir un colegio para los hijos de los campesinos en esa zona y que están buscando una maestra. Y así es como Jane Eyre va a conseguir el puesto de maestra. Al principio le va a costar un poquito porque obviamente no estaba acostumbrada a educar niños campesinos, estaba más acostumbrada a educar niños de familias ricas, como había sido Adele, que estaba bajo la custodia del señor Rochester, pero le va a agarrar al toque el sentido al trabajo y va a empezar a ser una gran maestra. Jane Eyre se va a quedar como maestra en ese pueblo y viviendo junto con el señor Rivers y sus hermanas. Va a pasar un tiempo y el señor Rivers va a descubrir en una pintura que hace Jane Eyre el nombre de Jane, porque ella estaba viviendo con ellos con un seudónimo, y ahí es cuando le va a preguntar si en verdad su nombre es Jane, y ella va a decir que sí, que su nombre es Jane Eyre. ¿Qué va a suceder? Ellos, el señor Rivers y sus hermanas, tienen un pariente lejano que va a fallecer, y va a ser una sorpresa para ellos cuando se den cuenta de que este pariente que ha fallecido no les ha dejado ni un penique de herencia. ¿Por qué? Porque resulta que este señor tenía una sobrina que se había extraviado muchísimos años atrás y de la cual no sabía nada. Se había enterado a través de algunas personas que esta sobrina se iba a casar y como sabía que era huérfana, le deja todo en herencia para que la chica pueda tener una dote. Por cosas del destino, esa persona, esa sobrina extraviada, termina siendo Jane Eyre. Y así es como el señor Rivers y sus hermanas van a descubrir que Jane Eyre es en verdad su prima. Jane Eyre tiene un corazón buenísimo y lo que le va a decir a sus primos es que no se preocupen, que la herencia del tío lo van a compartir entre todos y que van a seguir viviendo juntos en ese pequeño pueblo. Y es así como, digamos, financieramente los problemas del señor Rivers, sus hermanas y Jane Eyre se solucionan con la herencia de este pariente. Un tiempo después, como les dije, el señor Rivers es clérigo, va a ser llamado a una misión en Oriente para poder evangelizar por el continente de Asia, y lo que le va a proponer el señor Rivers a Jane Eyre es que se casen, porque a ver, en esos tiempos casarse entre primos no era raro, ahora sí es rarísimo y incluso ni siquiera sé si es legal. Pero le va a proponer en esos tiempos, en los años 1800, el señor Rivers casarse con Jane Eyre y tener un matrimonio por vocación, en donde busquen ser un matrimonio cristiano que eduque y muestre la fe a otras parejas en Oriente. Jane Eyre al principio medio que va a aceptar, pero esa noche va a escuchar la voz del señor Rochester que le está llamando y no está segura de si en sueños o no. Entonces, al día siguiente, Jane Eyre, obviamente seguía enamorada del señor Rochester, va a estar muy compungida por haber escuchado su voz y va a regresar a la mansión del señor Rochester. Y lo que va a descubrir es que toda la mansión está en ruinas. Lo que había sucedido es que la esposa del señor Rochester, que tenía estos problemas psiquiátricos, incendió la mansión y saltó hacia el vacío, obviamente falleció. Y así es como el señor Rochester queda viudo. Pero también el señor Rochester pierde una mano y también queda ciego en medio del incendio. Entonces, lo que va a encontrar Jane Eyre es al convaleciente señor Rochester. Él le va a confesar que la noche del incendio empezó a llamarla y que no puede creer
que Jane Eyre haya escuchado su voz. No, aquí un poco como algo místico de la relación y del amor que se tenían entre ellos. Es lo que trata de mostrar Charlotte Bronte en este pasaje específico de la historia. Entonces, ¿qué va a suceder? El señor Rochester ya es viudo, ya no hay ninguna complicación con la fe cristiana de Jane Eyre y se van a casar. ¿Qué es lo que va a suceder después? El epílogo, 10 años después. La historia de Jane Eyre la va a contar la misma Jane Eyre. Tú vas a descubrir que, pues, el protagonista de la historia es quien te la narra. Lo va a contar 10 años después, que ellos se casan, que el señor Rochester y Jane Eyre se casan, tienen un hijo, y poco a poco el señor Rochester ha ido recobrando la visión, aunque sea un poquito, para lograr ver a su primogénito a los ojos. Y básicamente esa es la historia de Jane Eyre. Probablemente se estén preguntando qué pasó con el señor Rivers, qué pasó con las primas, qué pasó con la familia que ella había creado cuando se fue al pueblo de Whitcross. Bueno, todas las primas de Jane Eyre se casaron, algo que era bastante bueno, aplaudible y que las mujeres buscaban en ese tiempo, en los 1800, cuando lamentablemente no tenían derechos y dependían de o su padre o su esposo. Entonces Jane Eyre se queda tranquila porque todas sus primas están casadas y su primo, el señor Rivers, llega a ir a Oriente como un voluntario, como un misionero, y aunque está convaleciente y a punto de morir, Jane Eyre está tranquila por su primo porque sabe que él está feliz, porque por su fe cristiana está convencidísimo de que va a encontrarse con Dios y que va a entrar al reino de los cielos. Así que incluso cuando la historia del señor Rivers podría parecer que termina de una manera trágica o triste, no lo es, porque el libro de Jane Eyre que escribe Charlotte Bronte trata de siempre mostrar que hay algo más allá de esta vida, de que se deben respetar los preceptos cristianos. Por eso Jane Eyre no se casa con el señor Rochester cuando él estaba todavía casado con otra, sino que recién la relación se da cuando él es viudo. Y por eso también es que el señor Rivers se enfrenta a la muerte con tanta entereza y con tanta tranquilidad, porque cree que verdaderamente va a entrar al reino de los cielos. Y eso es un poco lo que trata de contar Charlotte Bronte, que a ver, Charlotte Bronte también venía de una familia cristiana, ¿no? Su madre incluso había escrito algunas cosas referentes a la fe cristiana, entonces podemos ver muy reflejada esta identidad de Charlotte Bronte en el libro de Jane Eyre. Eso es todo por el video del día de hoy. Si es que les ha gustado la reseña del libro de Jane Eyre, si es que ya lo han leído, si es que han visto la película, porque obviamente se ha adaptado al cine muchísimas veces, si es que han visto las películas o han leído el libro, cuéntenme qué les pareció el libro de Jane Eyre en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo y apenas tengo un minutito les estoy contestando. Espero siempre a contestarle a todos. Eso es todo por el video del día de hoy, pero manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. ¡Adiós!